El nuevo pacto. ¿Se lee? ¿Sí se lee? ¿Sí? Entonces leemos el nuevo pacto. La semana pasada solo estaba pacto. Dejamos la palabra con el estudio que se hizo con las parejas, pero nosotros sabíamos que teníamos los estudios en el libro de Hebreos, y que íbamos a tocar el tema. Ahora hay muchos pactos, hay muchas formas de entender el concepto de pactos. Ahora vamos a estudiar y vamos a ver el concepto del nuevo pacto a partir del estudio del pasaje de capítulo 8 de Hebreos. Es el capítulo que hemos estado trabajando a partir del versículo 6 en adelante. Estuvimos viendo la primera parte el domingo pasado. Este domingo nos toca a partir del 6 al 13, y vamos a ver contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay diferentes pactos, no tenemos que confundir. En las Sagradas Escrituras encontramos el pacto, en realidad, el trato que Dios iba haciendo con el hombre a medida que iba avanzando en la historia. Aunque no dice que hay un pacto con Adán, con Eva, pero sí había condiciones. Y si nosotros hablamos de un pacto, estamos hablando de un acuerdo legal, un acuerdo que realmente se pone a través de dos personas o dos partes. En este caso, entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación. Dios tuvo pacto con Abraham, con Moisés, más adelante con David, con una nación. Estaba haciendo y estipulando condiciones de relación con el hombre, en este caso con el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, Israel. Entonces, tenemos que entender en realidad cómo esto se va dando y no confundir con el concepto del nuevo pacto. Y ya está spoileando la cruz del Calvario, ¿no? Pero está lindo. Porque realmente vamos a partir de ahí con el nuevo pacto. ¿Qué entendemos por el nuevo pacto? Muchas veces se confunde esto con la iglesia e Israel. Después vamos a hablar un poquito más. Y en realidad tengo un par de versículos y después tengo toda una cita del Antiguo Testamento. Y como no estoy en una sinagoga, no iba a traer el arca del pacto, pero le iba a spoilear lo que viene para Dios, y así que mejor la dejamos ahí y dejamos que Dios siga desarrollando. Yo tengo que trabajar con algunos conceptos que son antiguo testamentarios o conocidos para los israelitas, porque en realidad todo lo que viene a través del tiempo lo vamos conociendo a través del Antiguo Testamento y de los pactos que Dios fue estableciendo con el hombre. Estuvimos viendo que con Abraham, ya él mismo se cruzó entre los animales, él mismo estableció el compromiso porque sabía de la condición en la cual estaba Abraham. Es más, con Moisés pasa lo mismo, pero le pone al pueblo y el pueblo dice, bueno, sí, vamos a cumplir esto. Y el pueblo promete ante Dios. Ojo cuando prometes ante Dios, porque Dios no es hombre para que tengamos ese mismo concepto. Y también cuando hacemos pacto, algunos hoy en día no sé para qué están los registros civiles realmente, porque ahí se hace algo legal, es una cuestión legal, se hace un compromiso formal. El problema es cómo ingresamos al pacto.
¿Y qué es lo que acontece en un acuerdo legal? Y es inalterable. Cuando el pacto se hace con Dios es inalterable. Por eso es importante cuando vos hagas un pacto de matrimonio, pongámosle, porque ya que estábamos en lo del matrimonio, que le sacamos la parte de abajo, ¿no? Y ya sacamos el cartel que teníamos acá y todo. Fue muy lindo el tema del pacto matrimonial o un acuerdo simplemente legal. Realmente, si ponemos a Dios en el medio, la cosa es seria. Y vos ya estás haciendo un pacto eterno. Y entonces ahí está el tema. Y entonces empezamos a trabajar con el concepto que entra en relación con el nuevo pacto. Y los que entramos en relación con el nuevo pacto con Dios, vamos a ver elementos especiales y específicos que tienen que ver con la promesa. Cada vez que hay un pacto, hay una promesa. Yo prometo solemnemente de no pasarme de la hora que estipulamos. Me parece que voy a romper el pacto. Ni bien terminamos. El pasaje nos va a poner de manifiesto cómo Dios hace con el salvo, con aquel que se le promete la salvación eterna, o el concepto del nuevo pacto nos desafía a ver a Dios y obedecerle a Dios de una manera clara y concreta, y entrando en el plan que Dios estableció a través de los tiempos, en el cual nos hace parte a nosotros, que no éramos el pueblo de Dios, en este nuevo pacto. Así que tenemos ahí la palabra clave que va a surgir a partir de estos versículos, que es el mejor pacto que podemos tener, el más excelente pacto, el más excelso de todos los tratos que podemos tener, es entrar en una relación con Dios. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué es mejor? ¿De qué manera llegamos a tener este pacto con Dios? Lo vamos a ver a través de estos pasajes. Así que vamos a pedirle a Dios su guía y su dirección una vez más. Y yo te pido y te desafío realmente que veas en qué condición estás delante de Dios y en qué parte del desafío con respecto a tu relación con Dios estás, y si vas a obedecer a Dios a través del poder del Espíritu Santo para ser un mejor hijo suyo, el cual es ministro de este nuevo pacto en el cual Jesucristo a través de la Santa Cruz estableció, y podemos entrar en relación personal con Él. Así que te voy a pedir que le pidas a Dios que oremos juntos y le digas al Señor, ahí donde te encuentras: Señor y Padre Celestial, en esta mañana, al abrir tu palabra, Señor, y empezar a revisar, Señor, los conceptos que has traído a través de los autores de la carta de Hebreos, aquellos que nos hicieron llegar, Señor, hasta nuestra mesa, Señor, tu palabra, Señor, y que podamos revisarla, Señor, desafiándonos a poder, Señor, manifestar lo que tú has hecho con nuestras vidas para los que somos salvos, y obedecer, Señor, mediante tu Santo Espíritu, lo que corresponde a vivir una vida en el plan que tú has establecido a través del nuevo pacto. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de congregarnos en esta mañana y poder, Señor, poner atención a lo que tú nos desafías, Señor, en esta mañana a través de tu palabra. Oramos pidiéndote tu guía y tu dirección una vez más, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Versículos 6 y 7. Vamos a ver el primer contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Voy a estar diciendo algunas cosas tratando de no avanzarle mucho y no estropearle
spoilearle lo que viene el domingo que viene, pero venga el domingo que viene, aunque tenga algún spoiler por ahí. O sea, las películas son buenas también spoileadas, así que experiméntela usted, siga con nosotros, es bueno. Y en el versículo 6 y 7 vamos a ver del plano terrenal al plano celestial, las bases de este pacto, las bases del nuevo pacto en Cristo. Versículo 6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Quedémonos ahí, solo este versículo, ahí tenemos un montón. Vamos a ver 2 versículos, después todo el Antiguo Testamento. Y el autor engancha, pero ahora, a partir de todo lo que anteriormente se había dicho, todo lo que el domingo pasado estuvimos viendo, la vara y el cayado que tuvimos el domingo pasado, o sea, ahí el pastor usó la vara y el cayado para exhortarnos, en todo lo que tiene que ver la vida entrando en el ministerio del nuevo pacto. Hay un enlace entre lo que Moisés tenía con el pacto de las tablas de la ley. ¿Se acuerdan que Moisés recibió que estaba escrito en las tablas? Los 10 mandamientos, y mucho de la moralidad está basado en, ¿se acuerda de alguno? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. ¿Uno conocido? ¿No? No matarás. Muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces, a través de los mandamientos estaba la ley de Dios. Y cuando se establece la forma de llegarse a Dios, estaba el tabernáculo, y adentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, en el cual estaba en el lugar santísimo, en la cual un sacerdote una sola vez en el año ofrecía sacrificio por el perdón de sus pecados, y luego ofrecía sacrificio por el pueblo de Israel o el pueblo que se acercaba. Derramaba sangre sobre el propiciatorio para cubrir el pecado suyo y del pueblo. Entonces, en el antiguo pacto estaba esto dispuesto y se cubría, pero había que sacrificar una y otra vez cada año por el sacerdote. El sumo sacerdote entraba y oficiaba esto por él y por el pueblo. Pero no había un perdón definitivo por el pecado. Entonces, entramos a ver el sacerdocio que alcanzaba todo lo anterior, y acá, ahora, tenemos a Cristo, el gran sumo sacerdote, mejor ministro. Jesucristo tiene el mejor ministerio y tenemos el mejor ministro, porque no solamente que Él es el Santo de Israel, el puro, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero santo y limpio, sino que también ese sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario. Había una paga, algo que había que pagar por el pecado. La paga del pecado era la muerte. Y alguien debía morir para pagar. Un inocente por un culpable. Y eso es lo que simbolizaba el antiguo pacto en todo lo que tenía que ver con los ritos sacerdotales. Y siempre estaba viendo y comparando con todo lo que el pueblo sabía y conocía. Esta carta está escrita a los hebreos y entendían. Nosotros no estamos familiarizados con esto. Pero sí se nos ha ido un poco de la cabeza el concepto del nuevo pacto. ¿Por qué tuvo que morir? Porque había una cláusula. Había que pagar el precio. En el asunto del ministerio suyo,
Él es mediador, dice. Mediador. En el santuario terrenal, el sacerdote mediaba por él y por el pueblo. El sumo sacerdote entraba y sacrificaba. Y en este caso, tenemos a quien reemplazando o entendiendo el plano celestial a Jesucristo. Ahora, su sacrificio fue directo a la presencia de Dios. Y Él está delante de la presencia de Dios porque Él resucitó y hoy está delante del trono de la gracia, el trono de Dios, el trono excelso de Dios en el santuario celestial, la habitación misma de Dios. Él es el único que puede estar en ese lugar y en el mejor lugar que puede estar. Ahora mediando por nosotros. Alguien que se pone en el medio o entre dos partes, es el mediador, el que intercede entre dos partes. Cuando dice, bueno, tenemos que hacer una mediación, tenemos que hacer un mediador, se pone a alguien que está dentro de dos partes que están en conflicto, y el hombre estaba en conflicto con Dios. El hombre estaba en rebeldía ante Dios por causa del pecado. Desde el Génesis, desde el origen hasta acá, venimos haciendo lo que no agrada al Señor, y eso se llama pecado. Hemos cerrado el blanco establecido de Dios para con el hombre. Entonces el hombre estaba apartado de Dios. Entonces, estando en pecado, necesitábamos un mediador. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso se hizo hombre. Por eso necesariamente tenía que tomar cuerpo de hombre y estar entre nosotros, hacerse hombre, caminar entre nosotros, demostrar que Él era Dios. Y en esa condición ir a la cruz del Calvario para cumplir con el plan divino de Dios, que era rescatar al hombre, ser un sacrificio propiciatorio por nuestro pecado. En el propiciatorio, en el lugar, en el arca, se derramaba la sangre para perdón de los pecados, cubrir el pecado. Ahora Él iba a ser el cual iba a mediar entre Dios y los hombres. Dios ahora iba a ver al hombre arrepentido, al hombre que ha creído en Él, el que ha puesto su confianza en la obra bendita de limpieza por el derramamiento de la sangre de la cruz del Calvario en Jesucristo. Y eso era el concepto de reconciliar, ser reconciliador de el hombre con Dios, de unir la tierra con el cielo. O sea, establecer un puente, el único camino de llegar a Dios es Jesucristo. No hay otro camino. No al corazón de Dios por María. Perdón, discúlpeme, pero no. Se nos ha enseñado, ay sí, hay que llegar al corazoncito. Vamos por acá porque es más fácil. Entremos por la madre, que es la más cariñosa del grupo. Dile a su mamita que por favorcito su papito mande la cuotita. Hicito lo que dicen en la escuela. A veces entramos por acá porque la madre tiene corazón y pensamos que las cosas celestiales se manejan de la misma manera que las terrenales. Y no confundamos esto, no. Hay cosas que no debemos confundir. Ya el reconciliador, el supremo reconciliador Jesucristo, tiene las condiciones establecidas. ¿Cómo es esto de empezar nosotros a caminar y relacionarnos, entrar en la relación del nuevo pacto? ¿Cuál es mi parte? Entonces vos decís, bueno, empiezo a hacer cosas. Eso era en el Antiguo Testamento.
voy a cumplir con todos los mandamientos. Ese es un problema que tuvo el joven rico que se acercó a Jesucristo. Y le dijo, esto lo he cumplido desde mi juventud, yo he hecho esto, no falté a ninguna reunión, Jesucito. Entonces, y le dice, bueno, está bien, ¿sabes qué? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se fue, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? ¿Porque tenía mucha riqueza? No, se fue triste porque tenía que vender todo, él amaba más la riqueza que en realidad él tenía una relación terrenal con Dios. Dice, mira, yo cumplo con todo lo que tengo que cumplir. Pero la relación celestial tiene que ver con lo interno, con lo del corazón. Y acá va la diferencia entre el plano terrenal y el plano celestial. Cuando tú entras en el nuevo pacto, entras en un plano espiritual y es realmente de corazón, es espiritual y no es físico. Por eso no te garantiza nada que vengas a la iglesia todos los domingos, que hagas, que te bautices, te rebautices y te tomes la cena todos los domingos. O sea, hasta los lunes tomamos la cena. Entonces dice, de alguna manera, de algo me ha de servir, dijo uno que escuché por ahí, un curito. Tantos años haciendo esto. En realidad no confundamos, vuelvo a repetir, lo terrenal con lo celestial, lo espiritual, lo interno, lo del corazón. Más adelante, en Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice, por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto. El concepto de fiador no es el que te fía, no es el almacén de la esquina que te da las cosas para pagar después, sino que tenía que ver con la dimensión de uno que pagaba el precio por aquel que estaba siendo esclavo y le daba el rescate. En la cruz, a partir del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, Él vino a ser vicario, o en otra palabra, que ya le suena muy católico la palabra vicario, es en vez de estar yo en la cruz del Calvario, yo era el que tenía que morir. ¿Quién murió por mí? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí y ofrece esto a todo aquel que en Él cree. Dicen, es creer. Bueno, porque las obras espirituales, las obras celestiales, no dependen de la obra de uno. No es que yo tenga que hacer, porque me dicen, pero solo tengo que creer, solo tengo que poner mi confianza en el Señor. ¿Tengo que reconocerme pecador? Sí, es eso nomás. Pero no tengo que hacer otra cosa. Si tuviera que hacer otra cosa, ¿sabes qué? Fallarías. Fallarías como todos los pactos que el hombre quiso tener con el Señor. El Señor sabe. Y en el pacto perfecto, Él mismo es el que va y paga. Y Él mismo responde por mí ante la presencia de Dios. Entonces, Él es garante delante de Dios en este pacto. Él garantiza mi relación con Él a partir del momento de creer. Y ahí empieza a entrar en relación todo lo que tiene que ver mi vida y por qué es mejor este pacto que el que tenían anteriormente hecho el hombre con Dios, Dios con el hombre, porque está relacionados con las promesas, siempre tiene que ver con las promesas. ¿Qué se promete? Son mejores promesas. Y ahí el versículo dice, ya, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El pacto de Cristo es estipulado, a diferencia de los otros pactos, con promesas definitivas, insuperables. Porque las promesas que Dios establece las hace Él, Dios mismo. Si Dios te ofrece salvación eterna, ¿por cuánto tiempo es? ¿Y qué es eternidad?
por siempre y para siempre. ¿Hay tiempo en esto? No. Entonces, si Dios te ofrece algo, es coherente con lo que te ofrece. Si Dios te dice, cree en mí y aunque estés muerto, vivirás. ¿Esto será cierto o falso? Si Dios lo promete, esto será. Y eso tiene que ver con tu confianza puesta en el Señor. Y la confianza viene por el oír y el oír su palabra, la palabra que Él establece. No con las de piedra en las leyes, la cual mostraban el pecado del hombre, siempre rompías en un punto y fallabas en todo. Entonces, realmente lo que estaba diciendo el joven rico falló. Si no podía vender todo, él tenía amor, no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Porque amaba más la riqueza en este caso. Ahora, cuando vos entras en el plano espiritual, directamente el mediador y el testigo tiene que ver en la naturaleza nueva que tú empiezas a tener por el hecho de ser parte de la naturaleza divina de Dios que te hace en el nuevo pacto. Porque mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, al principio de 2 de Pedro. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Jesucristo, Dios, para que en ellas llegaras a ser participante, ¿lo tienen ahí? De la naturaleza de Dios. Si no tienes una Biblia, se te entregará una. Levanta la mano y búscala. Sea la versión que sea, vas a encontrar que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hemos huido de la corrupción de este mundo y ahora somos parte de la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene a morar en tu corazón. Viene a ser parte de ti. Ahora ya no más en el tabernáculo de tierra terrenal, el que se podía encontrar, y ahora todavía los judíos siguen yendo a buscar y quieren armar el tabernáculo de piedra. Dice el Señor, ya no va más este tabernáculo. Se va a derrumbar, se va a caer. O sea, porque la habitación de Dios, la presencia de Dios ya no va a estar más en el santuario, en el lugar santo, en el propiciatorio, en el lugar, sino en cada uno de aquel que cree. Por eso Dios viene a morar en el creyente. Por eso decimos que somos templo del Espíritu Santo. Ahora entendemos el concepto de templo. Bueno, Dios radica en cada uno de lo suyo. En el nuevo pacto. Cuando hablamos de las mejores promesas, dice que son eternas y no son temporales como las otras que iban pasando. Prometiendo tierra, prometiendo ayuda, liberación. Y lo que Dios le prometió, cumplió. Y lo que Dios prometió, va a cumplir. Voy a decir, bueno, pero todavía Israel no tiene todavía lo que se le ha prometido. Bueno, dejar que Dios arregle con Israel. Porque no hay que confundir las promesas hechas a Israel como nación y las promesas en el nuevo pacto que nosotros podemos empezar a disfrutar a través de esa relación directa con el Señor. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay, para los que ya se reconoce, en Cristo Jesús, los que andan conforme, no con los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces empezamos en el nuevo pacto a caminar con el Espíritu. Cosa que empezó a partir de Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo y derramarse en todo aquel que en Él cree. Entonces Dios empieza a tener una relación personal con Dios, con el hombre. Ahora yo no tengo que venir acá para pedir perdón a Dios. Yo lo puedo hacer en el mismo momento que ya tuve un mal pensamiento. En el mismo momento que el concepto de temporalidad. Con cuestiones temporales.
para el pueblo de Dios, Israel, y había condiciones que tenían que cumplir quienes entraban en ese pacto. Entonces, esa antigua alianza que Dios tenía con su pueblo, ya tenía puesta, porque había algo que el antiguo sistema establecía, el cumplimiento y la obediencia de aquello que había establecido. Y el pueblo dijo, bueno, nosotros vamos a hacerlo y vamos a cumplir. Y ya en el tiempo que vemos del Antiguo Testamento, veíamos que el pueblo no cumplía, sino que se alejaba buscando nuevos dioses, no hacía lo que Dios le había pedido, y Dios retira el antiguo pacto para establecer un nuevo pacto con el hombre. Y en este caso abarca a toda la humanidad, y ahí entramos nosotros, los gentiles, o sea, los que no somos el pueblo de Dios. Entonces, cuando en el concepto mesiánico se decía, bueno, va a poner a otro, bueno, otra vez va a ser con nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pueblo elegido, con nosotros. Y dice, el Señor dice que no. Aunque Él mantiene sus promesas, Él establece sus cosas con el pueblo de Israel, la lógica necesaria, si termina uno para poner otro, entonces el otro tiene que ser superador al que se sacó. Y es superador porque realmente Dios mismo se acerca y Él es el que establece esta relación con el hombre. Y ahí comienza el nuevo pacto, la base del nuevo pacto. Y que se establece, y ya, si vos ves la predicación de Jesús, estaba hablando a su pueblo y le decía que se vuelvan a Él, que Él quería establecer su reino. Y después le decía, mira, mi reino no es terrenal, no es que lo que se te prometió, que no, queremos tierra, queremos ser la nación número 1, queremos dominar al mundo entero, sino es espiritual. Es más, le decía, vos sos el rey de los... Sí, dice, pero no, el reino que vos no lo entiendes. Es más, él cuando habla del concepto del nuevo pacto, ya en Mateo, capítulo 26, versículo 28, yo digo el Sixto, pronto va a cambiar el texto y va a leer Mateo 28, pero también tenía Lucas, donde si usted busca Mateo 26, 28, ¿qué dice Mateo 26, 28? Casi lo sabemos de memoria, porque todo el primer domingo del mes, de alguna manera, es lo que Pablo reitera y pone en lo que hoy se leyó de la Santa Cena. Jesús dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, está estableciendo un pacto con el hombre. ¿A través de qué? Del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y los discípulos decían, no, ¿cómo es esto? No, por favor, no nos deje. No entendía. Estaba estableciendo un nuevo pacto y pone de manifiesto lo que hace con el salvo. Transformar la persona, quien es trasladado en un acto de gracia desde la condición de un ser humano pecador, sucio, a santo, limpio y en relación cercana con Dios mismo. Ahora esa es la condición que nosotros debemos, cuando nosotros creemos en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, reconocemos que somos pecadores y le pedimos perdón. Él nos perdona, es propicio por nuestro pecado, nos limpia de todo pecado. Ahora, tu condición de vida tiene que ser, por ende, obediencia y santidad, apartarte de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Por respeto a la presencia de Dios en tu corazón, el Santo Espíritu que ahora mora y opera
en cada uno de nosotros, no como los hijos de desobediencia. Entonces, es más grave cuando vos pecás ya habiendo pedido perdón al Señor, porque el Señor dice, bueno, me pediste perdón, pero ¿qué estás haciendo? Entonces tiene que ver con una condición de vida. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En este nuevo pacto, el reino de Dios está establecido en forma espiritual y nos ha puesto, nos ha injertado en su programa, nos ha puesto en su programa, al reino de su amado Hijo, nos ha trasladado. Ahora, nosotros tenemos que ver el segundo contraste, y ahí arranca en el versículo 8, diciendo, Hebreos capítulo que estamos viendo, el versículo 8, ahora arranca citando Jeremías 31, 33, y arranca todo el Antiguo Testamento. Por eso dije, voy a citar todo el Antiguo Testamento. Son los dos primeros versículos y ya terminamos, porque eso es lo que voy a hacer, tratar de explicar un poquito las diferencias y ya vamos concluyendo el concepto. Porque ahora vamos a ver la diferencia del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué es diferente? ¿Qué condiciones tiene? O sea, ¿cómo llego a esto? ¿Por qué es mejor? Ya vimos algunas cosas porque es mejor. Entonces, el autor apela a la historia del pueblo de Israel, a las profecías, en este caso Jeremías 31, 33. Había un tiempo una canción que realmente había que entenderla bien, pero tiene concepto. A veces lo que pasa es que confundimos las promesas y las cosas hechas para el pueblo de Israel y reemplazamos a Israel por la iglesia, y esto no reemplaza. O sea, caminan por dos lugares diferentes. Dios prometerá y cumplirá lo que falta con el pueblo de Israel, porque el reino fue ofrecido, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces ahí viene la otra parte del versículo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos pone en la familia de Dios, estamos en Cristo. Y a partir de ahí empieza, ¿cómo es esto de estar en Cristo, vivir en Cristo? Versículo 8 dice, porque respondiéndole le dice, ¿a qué que Dios dice el Señor? En que estableceré en la casa de Israel, en la casa de Judá, un nuevo pacto. Se está refiriendo a un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Dice, el Señor, el mismo que profetizaba con Jeremías, es el mismo Dios que está hablando. O sea, en Hebreos, de la misma manera, está el mismo que da la profecía a Jeremías, es el mismo Dios que está haciendo un nuevo pacto con el hombre y está estableciendo esto. Entonces, ¿qué se le profetizaba a la casa de Judá y casa de Israel? Que es un término específico, porque estamos tomando una profecía del Antiguo Testamento y la está reiterando aquí en el Nuevo Testamento, que, dicho sea de paso, cuando dice Nuevo Testamento es nuevo pacto, o nueva forma de tratar con el Señor. Entonces, todo lo que Dios va haciendo, va profetizando, tiene un cumplimiento. Y en este caso, en Jeremías tenía un cumplimiento mesiánico, un concepto de que en el futuro, en aquellos días, en el futuro, esto va a acontecer. ¿Cuándo son aquellos días? Bueno, los tiempos de Dios son diversos. Entonces los discípulos pensaron que aquellos días eran esos días. Entonces, y después uno dice, bueno, poneme acá, yo quiero sentarme a tu lado y a otro lado, yo quiero una nación por acá. Ya empezaban a arreglar el asunto políticamente. O sea, vamos a reinar, vamos a acomodar. A ustedes no les toca saber los tiempos en los cuales se van a ir todos los cumplimientos. Entonces, cuando se le promete a Israel, se le va a cumplir.
en su tiempo, en el tiempo milenial, hay un tiempo para todo lo que esto va a acontecer. Pero tiene que ver el nuevo pacto no con la parte terrenal, sino con la parte espiritual. No lo mesiánico, no lo confundan, pero no reemplaza, no reemplacen. Ahora la iglesia es el nuevo Israel, nosotros somos, todas las promesas que son para Israel son para nosotros. No, fíjate, hay promesas especificadas en el nuevo pacto. Leamos la palabra de Dios, leamos los evangelios, todo lo que tiene que ver con los evangelios. Entendamos el nuevo pacto. Ahora, cuando hablamos de este cumplimiento y de esta cuestión escatológica de los tiempos de Dios, andate a Romanos capítulo 9, léete todo el capítulo 9, ya, no voy a citar nada más. O sea, busca ahí, Pablo lo está explicando, Romanos 9, Romanos 11, ya tuvo un estudio romano en la iglesia. Pero ahí está hablando de que hay cumplimientos en su tiempo con el pueblo de Israel. Pero que ahora nosotros ya podemos disfrutar de este nuevo pacto. De nosotros ser parte del nuevo pacto. Dice el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Se ve la cita de Jeremías, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quién falló ahí? ¿Quién falló? ¿Quién no permaneció en el pacto? Fue el pueblo de Dios, o sea, ellos fallaron. Israel quebrantó el pacto que se había comprometido delante de Dios. Dice, yo me comprometo a esto. Ahora, yo trayéndolo esto a nosotros en el pacto, el nuevo pacto. O sea, cuando vos te presentas ante el Señor y le dices, Señor, sí tienes razón, sí yo creo en ti, soy un pecador, voy a ser obediente ante Dios. Solo tienes que obedecer y creer en su palabra, ver su palabra. Y la única manera de permanecer en la obediencia de un pacto es a través de la ayuda de su Santo Espíritu. Si Dios no está presente, porque sabe nuestra fragilidad, por eso ahora Él está en mí, en mi mente, en mi corazón. Por eso más adelante dice el versículo 10, por lo cual es el pacto que haré con la casa de Israel y que nosotros ahora estamos disfrutando, ya que hemos sido puestos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y en su corazón, las escribiré, y serán ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya derramaré mi espíritu, dice Joel, sobre todos ellos. ¿A partir de cuándo derramó su espíritu el Señor? A partir de Hechos 2, cuando desciende y inaugura la iglesia. Por eso decimos que ahora la iglesia tiene el Santo Espíritu. Ahora no es un lugar, no es el templo. Ahora soy yo. Y cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad ante el Santo Espíritu de una vida que realmente obedezca a Dios de corazón. No por ley, porque tenés que hacerlo, sino porque realmente tienes un corazón blando, un corazón no de piedra, sino sensible a las cosas de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo a los Romanos capítulo 12, versículo 2. La renovación de vuestra entendedera. O sea, una mente nueva. ¿Cómo viene? Por medio de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sino con guardar su palabra, tener su palabra, guardarla en todo sentido. Guardarla de hacerla, guardarla de meterla en la cabeza. Guarden todo lo que puedan, porque cuando llega a mi edad se les olvidan los versículos. Entonces tienen que repasarlos. ¿Ya? Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, el pacto, el nuevo pacto es espiritual, no es de cumplimiento de normativas, sino tiene que ver con la renovación espiritual de las personas. ¿A través de qué? Bueno, mente nueva, mente renovada, y esto tiene que ver con un corazón que se acerca a la palabra de Dios. Salmo 119:11. Me estoy acordando de algunos viejos
En el corazón he guardado tus dichos. Esos son los veteranos, ¿ves que iban a la escuelita dominical? Bueno, eso se aprendían en la escuela dominical los que acaban de retirar. Salmo 1:2. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y la ley de Dios medita. ¿De qué? Ya, mandábamos los devocionales para que de día mediten. De noche también, si quieres meditar. O sea, la idea es todo el tiempo, ¿me entiendes? Día, noche, o sea, andarás. ¿Cómo se practica esto? Bueno, andarás por el camino, se lo vas diciendo, andás en el auto, le tiras una lección bíblica a tu hijo, a tu hija. Le hablas, le dices, andando por el camino. Si te preguntan una cosa, le vas a decir, mira, ¿sabes por esto, por el otro? Pero si tú no estás deleitándote en la palabra, una de las condiciones de aquel que entró en el nuevo pacto es que se deleita en las Escrituras. Y cuando ya llegan 47 minutos del mensaje del domingo, dice, ya no me deleito más. Y claro, o sea, pero tendrías que estar trabajando. Recuerde, como Jeremías mismo dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, en el nuevo pacto, la imagen es renovar un corazón nuevo. ¿Quién es el que puede renovar tu corazón? Bueno, tenemos la palabra de Dios. Y ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la barrera entre el hombre y Dios? El pecado. Entonces, ¿quién es el que puede romper la barrera del pecado? ¿Yo? ¿A través de mis buenas obras? ¿Yo tengo mi forma de pensar? No, a través de lo que Dios dice en el nuevo pacto, en los evangelios, en las escrituras. La palabra profética más segura. Sabemos, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? A ninguno. Los ídolos, el templo de Dios. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré con ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces, si usted es pueblo de Dios, o sea, usted representa a Dios, usted entró en un nuevo pacto con Dios. ¿A través de cómo? De haber creído en la limpieza de su alma a través de la sangre bendita de su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Yo quiero terminar. Tengo tanto que decir y tan poco tiempo. Pero, hermanos, como dice en Colosenses, el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, para que vivamos en obediencia por el Santo Espíritu. Ahora la obediencia viene por respetar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Tu fe se acrecienta por una relación estrecha con el Señor, oraciones contestadas. Tú hablas, Él te responde, motiva tu fe, congregarse en el sentido de estar junto con otros hermanos y fortalecerse unos a otros, exhortándonos a vivir mejor, a tomar en serio esto de vivir la vida, y no como hizo el pueblo de Israel, que empezó a mirar para otro lado, otros dioses, puso dioses en el templo de Dios. ¿Qué dioses estás poniendo? ¿Qué es lo que interfiere con tu relación? Pues Pablo le dice en 2 Corintios 3:6 que somos ministros, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo te desafío en esta mañana a que tenga una relación espiritual, en espíritu, vivificante. O sea, acércate a la palabra de Dios. ¿Estás meditando en su palabra? ¿Estás viendo las condiciones en las cuales tienes que vivir ahora como un hijo de Dios? O sea, quiera el Señor que
en esta semana que nosotros tenemos hasta el próximo domingo, nos volvemos a encontrar, puedas practicar una vida en relación estrecha con el Señor. Que te acerques a la palabra, que empieces a practicar esto de exponerte a la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, al manejarla, al verla, al estudiarla, al compartirla, a preguntarte, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Encontrar un pecado y dejar, dice Señor, esto es algo que yo debo dejar. Encontrar una promesa, una bendición, esto debo tomarlo para mí. Y el Señor alienta nuestras vidas a través de esta relación tan estrecha que ahora nosotros podemos tener. Que Nicodemo no entendió es el nacer de nuevo. O sea, ¿cómo es esto? Tengo que nacer de nuevo. Mira, ¿sabe qué? Vos sos evangelio ya de cuántos años y no entendés esto. O sea, que la cuestión es espiritual, no es lo que estás haciendo de diario. O sea, respetá la presencia de Dios en el templo vivo que es tu persona. Para aquellos que sí le han pedido perdón al Señor por sus pecados, pero que ahora de pronto dicen, no Señor, hoy reconozco que no estoy en condición aceptable. Yo te invito a hacer una oración en esta mañana conmigo para finalizar y decirle, Señor y Padre Celestial, en esta mañana ponemos delante de tu